Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más en el que podemos compartir por estos medios, podemos conectarnos, compartir juntos como familia ahí desde su casa, desde el sillón, donde sea que se encuentren. De verdad que es un honor estar por acá compartiendo con ustedes y me alegra muchísimo que también estén conectados por acá. Aprovechando, quiero saludarlos porque yo sé que ya muchos de ustedes nos están acompañando en esta transmisión de domingo. Así que bueno, quiero saludar a Zaida, que se encuentra por acá conectada. Buenos días. A Laura Ramírez, a Venegas Jeans, tenemos a Yasmín, está Edwin también por acá acompañándonos con nosotros, a Floribet, a Marlencita, tenemos a María Rosa, a Ana Arroyo y a muchos más que se están conectando con nosotros, así que les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren súper bien y se estén preparando para este maravilloso domingo en el que podemos compartir. Y aprovechando, por supuesto, quiero recordarles, súper importante que podamos recordar cuáles son nuestras redes sociales como iglesia. Este es un medio en el cual hemos podido crecer muchísimo, hemos podido avanzar y queremos seguir llegando a muchas más personas. Y ese es un trabajo no solo del equipo de acá de la iglesia, sino también de cada uno de los que nos acompañan. Entonces les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes en YouTube como Verbo SR, también en Facebook como Iglesia Cristiana Verbo San Ramón. En Instagram, que también es una nueva aplicación que hemos estado usando en estos últimos meses, nos pueden encontrar como Iglesia Verbo SR. Y también recordar que en el canal de nuestro pastor Ricardo a las 5 de la tarde, todos los domingos pueden volver a ver las prédicas que se dan en vivo en las mañanas a las 5 de la tarde. La página es Ricardo Duarte. Entonces ahí nos pueden encontrar y pueden también compartir. Recuerden compartir la información en todas sus redes, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, y así podemos alcanzar a muchas más personas y poder llevar el mensaje de Cristo. Además, les recuerdo que nuestra congregación cuenta con un correo, el cual es ministeriosverbosr@gmail.com. Pueden realmente contactarnos por todos estos medios, de verdad nos pueden encontrar, así que los instamos a que con confianza nos puedan escribir para cualquier cosa que estén necesitando. Si están necesitando oración, si están necesitando cualquier cosa, de verdad estamos acá para servirles y estos son los medios que hemos encontrado para que ustedes puedan realmente acercarnos a nosotros en medio de todas estas circunstancias. Además, quiero recordarles algo muy importante que siempre lo recordamos todos los domingos y hoy no va a ser la excepción, y es que tenemos un programa de acción social muy importante que se desarrolla en nuestra congregación. Nosotros sabemos que hay muchas familias que están necesitando y están pasando muchísimas circunstancias. Puede que no sea su casa, como puede que sí. Y queremos recordarles que en este programa recogemos los víveres y todo lo que usted pueda donar para poder apoyar a estas familias que realmente lo están necesitando. Así que recuerden que este programa recoge víveres y todas las donaciones en La Duquesa. Así que recuerden este aspecto, que no se les olvide, tomen nota y pueden llegar a La Duquesa a entregar lo que Dios ponga en sus corazones para estas familias. Además, quiero recordarles que contamos con un número de cuenta bancaria en el cual ustedes pueden hacer sus donaciones, pueden entregar sus diezmos y sus ofrendas. ¿Esto por qué? Porque hay una obra que sostener y esto lo necesitamos lograr con su apoyo. Así que en pantalla pueden encontrar el número de cuenta de nuestra congregación para que pongan lo que el Señor ponga en su corazón y puedan entregar un poquito más para que esta obra siga manteniéndose y siga desarrollándose. Además, quiero recordarles que los martes a las 7 de la noche tenemos Génesis. Yo sé que muchos de ustedes, y si les pregunto, muchos van a decir nos están acompañando en esta noche, que todos los martes tenemos un invitado especial, son martes en los que realmente la presencia del Espíritu Santo se ha movido en cada uno de nuestros corazones, en cada una de las personas que se conectan, así que queremos invitarlos. Si usted no ha podido ser parte de esta reunión, quiero contarle que este próximo martes tenemos un invitado, el cual es Percy Goven, desde Guatemala. Este martes vamos a continuar con la segunda parte de un tema que se estuvo desarrollando esta semana que pasó, así que queremos que sean parte de nosotros, y para los que estuvieron, recordarles que nos vemos este próximo martes a las 7 de la noche por Zoom. Además, bueno, ya para no hacer tanto preámbulo en esta parte, quiero recordarles que el tema que tenemos el día de hoy es batallas de la mente. Y como todos los domingos, nos interesa conocer su opinión. Realmente nos importa escucharlos, nos importa conocer qué es lo que ustedes piensan. Así que les voy a contar cuáles son las dos preguntas que tenemos el día de hoy para que vayan comentando, pero desde ya. Coméntenos ahí cuáles son sus opiniones, cuáles son las respuestas. La pregunta número 1 que tenemos para el día de hoy es: ¿qué cualidades
debe tener una persona para que le des tu confianza? Una pregunta que nos hace pensar muchísimo. Y como número 2 tenemos, ¿qué cosas traen abajo una relación de pareja? ¿Qué aspectos pueden hacer que una relación de pareja no funcione? Estas son las 2 preguntas que tenemos el día de hoy, así que pueden empezar a contestarlas desde ya para poder leer sus respuestas e interactuar con ustedes mientras nuestro querido Pastor Ricardo nos va a estar desarrollando un tema que sé que va a ser de muchísima bendición para cada uno de los que nos están acompañando. Así que pónganse cómodos, prepárense porque pronto vamos a comenzar a recibir. Un abrazo a todos. Buenos días, preciosa iglesia de Dios, por la cual Jesucristo murió y se entregó por nosotros. Es una bendición el poder estar cada uno de nosotros en nuestras casas y poder celebrar este tiempo para recibir palabra. Hoy el tema que te traigo o que les traigo es un tema muy importante porque vamos a hablar acerca de batallas de la mente. Quisiera que pudiéramos orar brevemente. Señor, en el nombre de Jesús, atamos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, que todo lo que escuchemos en este momento sea para bendición de nuestras vidas y que pueda exhortar, Señor, animar nuestro corazón y nuestra alma y darte las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Si ya estás ahí listo con tu Biblia, tus niños, tus hijos a la par, es una tremenda bendición que podamos estar juntos. Ok, voy a hablar acerca de la palabra confianza, que es algo que alrededor de lo que está sucediendo en estos ya casi 8 meses de la pandemia, nos ha tenido mucho en un cuidado especial. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucha confianza alrededor de todo. Hoy por hoy, a lo que le teníamos confianza se nos ha venido abajo. Muchas personas confiábamos en que íbamos a tener un trabajo, muchos íbamos a tener un salario, que íbamos a tener nuestra empresa, que íbamos a hacer mejoras en muchas de las cosas. Algunos confiábamos que íbamos a lograr realizar algunos de los sueños que probablemente teníamos en nuestra vida, en nuestra mente, planificaciones. Y todo eso de repente se nos vino abajo porque las cosas en las que humanamente nosotros confiamos son simplemente cosas que de repente en un chasquido pueden variar. ¿Qué es la palabra confiable? Yo saqué esta información del famoso Google, en donde tú puedes googlearlo y preguntar, ¿qué es confianza? Confianza entonces es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, en que algo funcione. Puede ser
poder confiar en una persona determinada o que una persona actúe de la forma determinada como nosotros deseamos que actúe. Es decir, que la confianza tiene que ser algo que nosotros le entregamos a alguien para que esa persona en ese momento nosotros podamos comenzar a tener cierta información, incluso dar información, amar a esta persona. Todo eso tiene un cambio. Entonces, la pregunta, no de las dos preguntas que les hicieron hoy, sino una pregunta sería, ¿confiarías en una persona en la que no crees que sea una persona buena? Objetivamente, la respuesta es un no, porque nosotros podríamos dejar de creerle a esa persona si nosotros no tenemos en nuestro corazón ese entendimiento. Ahora, ¿qué trae abajo una relación? ¿Qué trae abajo una relación de pareja? ¿Por qué se destruyen muchos de los matrimonios? ¿Por qué en este tiempo hay situaciones en las que nuestra vida objetivamente se está perdiendo en medio de este grado de confianza? Hay un paradigma que nosotros tenemos que entender de pensamientos en los que uno muchas veces cae o muchas veces puede ser la pareja la que puede caer. Oír de otras personas las experiencias. Entonces nosotros podemos decir, bueno, es la experiencia de mis abuelitos, la experiencia de mis papás me dan a entender de que yo no puedo confiar en la pareja. ¿Por qué? Porque de repente tal vez a una amiga, a un compañero de trabajo le han hecho cosas. Entonces hay traumas en otras personas que nos hacen que nosotros dejemos de tener ese grado de confianza. Pueden ser situaciones traumáticas, pueden ser económicas que de repente nos hayan sucedido a nosotros o que probablemente las hayamos oído. En este tiempo las áreas económicas o nos han pasado a nosotros o de repente estamos oyendo que la situación está terrible. Las famosas noticias nos hacen pensar a nosotros muchas veces que las cosas no están funcionando. Muchas veces la falta de confianza ocurre porque ocurrió un trauma de infidelidad en el abuelito y entonces el papá piensa lo mismo y el hijo piensa lo mismo. Entonces en el momento en el que nosotros entramos en una relación, entonces la falta de confianza comienza a darse. Hay una falta de transparencia o de repente simplemente ocurre que no confiamos ya en nadie. Las evidencias que producen desconfianza muchas veces son fuertes. Por ejemplo, mensajes en el celular, de repente nosotros estamos viendo y dejamos de confiar en la persona porque esa persona tiene algunas cosas ahí en el celular, actitudes sospechosas, de repente hablando de otra forma, dejando de confiar en otra, etcétera. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida y la batalla de la mente es esta. Ocurre y conste que hasta ahora en este momento voy a hablar acerca de algo que tiene que ver con lo del tema en relación a Dios. Pero todo esto nos puede estar ocurriendo en la batalla de nuestra mente de todos los días. Y te cuento algo, esa falta de confianza alrededor de todas las cosas ha traído enfermedades psicosomáticas, ha traído a personas que en un momento dado hasta traten o intenten suicidarse. En medio de todo esto, la situación de la batalla de la mente es que nosotros deberíamos de ordenar nuestras ideas. Y por esa razón es que cuando comenzamos esta prédica, en la oración utilizamos una parte de la escritura que dice que nosotros debemos atar todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta en este momento sería, ¿Dios es confiable para ti? Obviamente en este momento la respuesta evangélica es, todo el mundo va a decir, yo confío en Dios, Dios es lo más grande, pero en la realidad de esta pregunta, ¿Dios es confiable para ti? Es la que me trajo a que pudiéramos atender este tema de esta mañana.
la realidad de muchos no es esta. La realidad de muchos es que los pensamientos, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, a veces nos gana a las cosas que suceden en medio de nuestra fe. Esto le ocurrió a una persona en una de las parábolas que hemos tocado muchas veces, pero hoy objetivamente solo me voy a dedicar a una de esa parábola. Busca en Mateo capítulo 25, los versos del 24 al 30, y en este momento vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos, acerca de la parábola de las monedas, pero no vamos a hablar del que tiene 5, no vamos a hablar del que tiene 2, sino vamos a hablar del que solo le entregaron una moneda. ¿Y por qué razón era que estaba sucediendo esto? Y aquí es donde la palabra confianza va a tener un sentido especial. Leamos. Dice: después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Esta es la Nueva Versión Internacional. Traduce el talento en 1,000 monedas. Y le dijo: Señor, explicó el fulano, yo sabía que usted es un hombre duro. Vea lo que está diciendo. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo. Vea qué expresión fuerte. Tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. El verso 26 nos dice: pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Esa es la respuesta del Señor que le entregó a él ese tipo de monedas. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. ¿Cuál es el fruto? Sigue diciendo: quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Qué fuerte! Porque lo que está sucediendo es que a este hombre le estaba sucediendo lo mismo que le puede suceder a usted, me puede suceder a mí, cuando nosotros dejamos que en la batalla de nuestra mente nos ganen paradigmas de falta de confianza. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿Dios es confiable para ti? Porque para este fulano no era confiable. Él no confiaba en ese señor. De inmediato él tenía en su mente cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de circunstancias que estaban sucediendo. ¿Y por qué ocurrió? Conforme a la medida de la capacidad, a esta persona le fue entregado. Es decir, que también había una falta de confianza de parte del dueño de los talentos, el dueño de las monedas. ¿Por qué en ese momento ese hombre recibió solo esas 1,000 monedas, ese un solo talento? ¿Por qué? Porque el dueño de esos talentos le estaba faltando una relación con él. Y no era culpa del dueño de los talentos, porque el dueño de los talentos en ese momento lo que estaba pidiendo de esa persona era tener una relación directa con él. Entonces, había una falta de ordenamiento de las cosas, una falta, bíblicamente nosotros tendríamos que hablar del principio de mayordomía. Y la mayordomía equivale a santidad. Cuando nosotros hablamos del factor de santidad, equivale a decir que esta persona necesitaba invertir adecuadamente lo que ese señor le estaba dando, porque era de él esos talentos. Y la santidad equivale a confianza. Tenemos que entender esta parte.
Y la confianza equivale a amor. ¿Qué significa toda esta consecución de cosas de lo que le estoy hablando en este momento? Significa que la parte que tiene que ver con la capacidad con la que el dueño de los talentos, o sea, nuestro Señor, nos entrega a nosotros cosas, es porque Él está viendo en nuestra mente que nosotros no le estamos creyendo a Él. Entonces, te hago la pregunta, ¿cómo es posible que una persona venga a entregarte una gran cantidad de riquezas, si esa gran cantidad de riquezas, esa persona probablemente las va a echar a perder? Y cuando nosotros entendemos esta parte de la escritura, podemos comprender de que ese grado de confianza de parte de Dios, muchas veces nosotros no lo hemos sembrado. ¿Por qué? Porque nosotros no le creemos a Dios. Y hay una parte muy fuerte, porque la cantidad que recibes, la cantidad de bendiciones que recibes es dependiendo del tamaño de tu taza que tú traes delante del Señor. Cuando uno tiene ganas de comer algo, tiene ganas de beber algo, y entonces vienen y te ponen una serie de tazas, de la pequeña hasta la más grande, y tú quieres algo bastante grande, entonces tú vienes y escoges esa para que te la llenen. Esa es la forma en la que nosotros nos acercamos, pero cuando nosotros tememos en nuestra mente es porque pensamos que lo peor nos va a suceder. ¿Sabes que muchas personas creen, aún todavía en este momento, que todo lo que está sucediendo alrededor, Dios tiene la culpa? Y Dios en este momento lo que nos está diciendo es, tú estás dejando de recibir bendiciones porque tú estás pensando lo mismo que pensó este hombre. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera pensado como el que le entregaron los 5 talentos o las 10,000 monedas? ¿Qué hubiera pasado si esta persona, en lugar de pensar, yo sé que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido? Ese es un mal pensamiento de parte de nosotros para con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, y vuelvo a repetirlo, estamos dejando de recibir bendiciones porque nosotros no creemos que nuestro Padre es bueno. Todavía creemos en este momento que las cosas, en medio de toda esta circunstancia, Dios nos está castigando. Lo que no entendemos es que todas las situaciones que están sucediendo son consecuencias de lo que nosotros mismos estamos realizando. Hablemos del temor en tu mente, un poquito de esto. El peor error que tenemos es no creerle a Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que no le creemos nosotros a Dios y no creerle que Dios es bueno, es entonces el momento en el que nosotros comenzamos a creer en el que no debemos de creerle. Y esto es fuerte. Ya lo he mencionado en muchas otras ocasiones, la congregación lo sabe, que cuando nosotros tenemos temor es cuando nosotros entregamos nuestra fe al diablo, porque el diablo lo que está tratando durante todo el tiempo, siempre menciono Juan 10:10 porque el diablo solo viene para robar, matar y destruir. Y lo que nos está tratando de hacer, lo que nos está tratando de llevar a entender es que en nuestra vida nosotros no confiemos en Dios. Lo hizo desde el principio de los tiempos. Le puso este pensamiento a Adán y a Eva. Les dijo, no le crean a Dios porque Dios los está engañando. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás a Adán y a Eva. Lo mismo nos está sucediendo a nosotros. Eso mismo le pasó al siervo Job. Hemos escuchado la historia de Job y cuando nosotros leemos la palabra nosotros pensamos, pobrecito Job, es que él no había hecho nada malo, pero en realidad hay una situación que fue lo que llevó a la prueba a Job. Y si no lo habías entendido, yo quiero que vayas a la escritura en el momento en el que Job estaba hablando con Dios y se estaba quejando con Dios.
En el versículo 25 del capítulo 3, Job 3:25, nos dice estas palabras que Job dijo: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Vea la declaración de Job. Es lo mismo que sucedió con el hombre de las 1000 monedas. El hombre de las 1000 monedas decía: no, yo mejor voy a agarrar y esconder todo este montón de monedas, porque cuando él venga me va a castigar. Pensamiento negativo. Cuando Job le sucedieron todas las cosas, reveló lo que había en su mente. Había un temor que le sobrevino y que le sobrevenía constantemente. A él le asustaba que de repente sus hijos dejaran de recibir las bendiciones. Vea lo que sucedía. Constantemente llegaba delante de Dios y ofrecía sacrificios por ellos. Vea que ellos no eran los que estaban haciendo el sacrificio por su propio pecado, sino que era el propio Job el que decía: no, yo tengo que pedir perdón por mis propios hijos. Y la escritura lo que nos dice es que el pecado del padre no lo llevará el hijo, y el pecado del hijo no lo va a llevar el padre. Y en el momento en el que nosotros vemos esa actitud, vemos que Satanás sabía. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con nuestra propia boca hacemos lo que no debemos de hacer. Comenzamos a declarar las cosas, y sabe usted un ingrediente importante, que en la omnisciencia de Dios Él conoce todos nuestros pensamientos. Satanás no conoce nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo ocurren estas cosas? ¿Por qué? Porque de nuestros pensamientos bajan a nuestra lengua. Y cuando nuestra lengua comienza a declarar cosas que no debemos de declarar, es donde nosotros comenzamos a recibir la parte de la desconfianza de parte de nosotros hacia Dios, y Dios comienza a percibir que nosotros no confiamos en Él, que no lo amamos, que nosotros no le estamos dando lo que Él debe de recibir. El temor entonces es la fe en el diablo. Cuando tú comienzas a temer, cuando tú vienes y dices: no, es que definitivamente hoy sí me van a despedir, no, hoy sí de plano se me va a acabar toda la comida, hoy sí definitivamente este año va a cerrar re mal, no vamos a lograr pasar el año. Muchos de nosotros tenemos estos pensamientos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo comadreamos, comadre. Lo comadreamos, compadre, porque venimos y hacemos lo mismo. Estamos platicando. ¿Y cuáles son nuestras pláticas? Lo que oímos en las noticias. Comenzamos a decir: no, hombre, sí, esto va a estar bárbaro. No, esto se va a poner peor. Esa situación está pero terrible. Y lo peor de todo es que ¿en dónde quedan las promesas que Dios te ha dado en la palabra? Allí es donde nosotros dejamos de confiar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a tener temor? Le cuento que el temor tiene un olor para el enemigo. Y ese olor es un olor fétido, es un olor desagradable para Dios, pero es un olor súper agradable para el enemigo. ¿Sabe usted que la palabra Belcebú, que es una de las palabras que se le conoce a Satanás, significa el señor de las moscas? Eso es lo que significa Baal Zebub. Eso es el significado en el idioma hebreo. Pero cuando nosotros lo trasladamos a un sentido real de lo que está sucediendo, ¿qué pasa con las moscas? ¿De dónde salen las moscas de repente a oler donde hay algo que se está pudriendo? De repente usted deja un banano, deja una papaya por allí, y de repente usted comienza a ver: ¿y de dónde salió todo ese montón de mosquitos? ¿De dónde salió todo ese montón de moscas? Cuando hay un cuerpo que se está descomponiendo, cuando usted dejó comida de repente por allí mal colocada, al rato están las moscas allí. ¿Por qué? Porque cuando hay temor, Satanás huele ese temor. Y eso fue lo que le sucedió al compadre que le estoy hablando de Mateo capítulo 25. Este hombre lo que dijo fue: no, yo
Yo pienso que Dios es malo. Yo pienso que este señor cuando venga me va a agarrar y me va a ahorcar para que yo le devuelva el dinero. Entonces mejor se lo voy a dejar guardadito y ni siquiera lo toco. Y le digo algo. Cuando nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, cuando nosotros confiamos en Él, una de las cosas que hacemos es arriesgarnos. Nosotros somos arriesgados, hay cierto riesgo en la fe. Cuando nosotros comenzamos a mover la fe, nosotros comenzamos a decir, no, por fe yo voy a hacer tal y tal cosa. Y esto es parte de la valentía, porque entonces yo vengo y comienzo a dominar todo aquello que está apestando. Quiero leerte otra cita más. Dice Mateo, porque yo estoy con Génesis, yo creo que me tiene traumado Génesis, que es una bendición. Génesis 13, no, Mateo capítulo 13, verso 58 nos dice, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿De qué estamos hablando? Resulta que Jesús llegó a su ciudad natal, llamada Nazaret. En Nazaret se suponía que Jesús debería de haber hecho la mayor cantidad de los milagros porque era su ciudad natal. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En Nazaret Jesús no hizo muchos milagros porque la gente no creía en él. Y esto es algo fuerte, porque tú eres la tierra de Dios. ¿Te acuerdas del tema de la semana pasada? Él te compró por un precio. Él compró ese terreno. Y en ese terreno que eres tú, hoy te lo digo con todo mi corazón en este momento para que tú lo puedas entender, para encadenar el de la semana pasada y este. El Señor compró esa tierra porque Él quiere que tú, que eres la buena tierra, sobre de esa tierra hayan señales, hayan prodigios, hayan milagros. Sobre de esa tierra Él quiere que tú tengas fe. Sobre de esa tierra Él quiere que se realicen los milagros del reino. Él quiere traer el cielo a la tierra sobre de esa tierra. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que yo tengo miedo de que en realidad las cosas sucedan. Es que lo que dice la Biblia sí es verdad. Hay muchas personas que leen y leen y leen la Biblia y en realidad no la están creyendo. Son puras fábulas. Y hemos entendido y hemos concebido bien claro que el reino de los cielos no es solo palabras, sino que es poder del Señor. Y cuando el Señor venga delante de ti, cuando el Señor te entregue a ti esos talentos, cuando el Señor venga a ti y te diga, yo compré la tierra para que tú comenzaras a sacar todo ese montón de diamantes que hay dentro de ti, Él sabe en este momento que tú pudiste haber recibido esas 1000 monedas y le pudiste haber entregado 1.000.000 de monedas. ¿Por qué razón? Porque Él es el dueño de todo y Él sabe que dentro de ti está una parte hermosa. No dudes de esto. Que no te pase lo que sucedió con Job, que no te pase lo que sucedió en Nazaret. En Nazaret debieron de haber recibido toda una cantidad de milagros y debe haber sucedido muchas cosas. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Ni la mamá de Jesús ni sus hermanos creían en Él. ¡Qué tremendo! En la batalla de nuestra mente, muchos de nosotros podremos decir, yo soy un cristiano y le creo a Dios, pero objetivamente, en el momento en el que te viene una prueba, la pregunta es, ¿qué vas a hacer mientras estás con toda esa cantidad de temores? Cuando dejamos de creerle a Dios, la confianza de Dios disminuye y nosotros comenzamos a disminuir las bendiciones. ¿Y sabe qué comienza a llegar a nuestra vida? Las moscas. ¿Y cuáles son esas moscas? Esa cantidad de demonios, de cosas que de repente comienzan a suceder alrededor de nosotros y comenzamos a decir, no hombre, yo estoy salado, todavía peor con eso. Comenzamos a decir que no me va bien y que de repente no me debo de pasar por debajo de una escalera y que cuidado con el gato negro y que no sé qué más cosas. Todo esto va enrolado con las cosas que el enemigo viene y te dice.
Es que antes de salir tienes que agarrar ciertas cositas y llevártelas porque son la pata de conejo de bendición, por no decir cualquier otro montón de cosas que de repente nos ponemos. Es que yo no puedo salir sin esta cosa porque si no me deja de dar bendiciones. Es que si yo no debo de quitar de dentro de mi billetera $1 que debo de mantener allí porque si no tal y tal y tal cosa. Todo esto es parte de lo que el enemigo nos está tratando de meter de bendición. La pregunta que te hago en este momento es, ¿Jesús podría hacer muchos milagros en tu vida? La respuesta es sí. La respuesta, claro, que es que sí. Pero la pregunta es, ¿estás creyendo que Dios es bueno? En el momento en el que Él venga y Él te diga, ¿confiaste en mí? No, que va, yo no estoy confiando nada en ti porque no estamos teniendo una relación con Dios. No estamos oyendo la palabra, no estamos conectándonos en este espacio de tiempo. Y sabemos que la gloria del Señor está en medio de nosotros. Ahora mismo, alrededor de lo que está sucediendo en tu vida, hay una desconfianza alrededor de todas las cosas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Por supuesto que dice la palabra, Jeremías 29:11, porque yo tengo planes de bien y no de mal sobre de tu vida. Por esa razón es que si vas a escuchar una voz, por favor, que sea la voz de Dios. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Y cuando comiences a escuchar otras vocecillas por allí que de repente te comiencen a decir, no, es que te va a ir mal, no, es que vas a perder el trabajo, no, es que la situación está peor, no, es que ya viene lo del marchamo, no, es que no sé qué. Deje de pensar en eso y comience a creer que usted es buena tierra y que sobre de la tierra que el Señor ha dado, Dios no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Que la gloria del Señor la tengamos en este momento y que podamos entender de que somos tierra bendita de Dios. Él no pagó el precio de la sangre del cordero simplemente por cualquier persona que viene y de repente dice, no, es que a lo mejor no pagó todo por mí, le faltó un poquito. Dios es bueno siempre. Dios no te puede maldecir cuando tú crees en Él. Deja de creerle al enemigo y comienza a espantar las moscas. Agarra el rociador de insecticida y hasta aquí terminaste. En el nombre de Jesús. Yo no voy a comparar al Espíritu Santo con un insecticida porque Él es mucho mayor que esto. Pero dice la palabra que no hay comunión de las tinieblas con la luz. Y cuando tú tienes la luz en medio de todo esto, el Señor te hace que tu mente deje de tener esa batalla constante y comiences a tener bendición. Quiero orar por ti. Y voy a orar también por mí. Esto es algo que todos debemos de aprender. Porque cuando nosotros estamos en medio de la prueba, lo primero que hacemos es dudar de Dios. Cierra tus ojos. Señor, esta mañana, en la batalla de mi mente, he podido entender, Señor, que el grado de confianza que yo te tengo tiene relación con la intimidad que yo tengo contigo. Si yo paso tiempo contigo, si yo paso tiempo como cuando paso tiempo con mi esposa y hablo con ella, de la misma forma cuando yo vengo y platico contigo, Señor, y te expreso todas las cosas, y sé que la mejor o el mejor lugar en donde yo puedo estar es debajo de la sombra de tus alas. Es cuando yo puedo comenzar a confiar que aunque estén sucediendo cualquier tipo de cosas en medio de mi vida, tú tienes toda mi vida en tus manos. Repite conmigo, Dios es bueno, siempre. Dios es bueno. Y bendice a mi familia. Si estás enfermo en esta mañana, es quizás el momento en el que tú puedas hacer en este momento la prueba de tu fe. Pon tu mano en donde está tu enfermedad. Pon tu mano en donde está sucediendo la situación y dile, Señor,
tú eres mi Padre, y en el lugar en donde yo tengo esta enfermedad no debería de existir. Padre, yo en este momento ministro mi enfermedad a través de esta oración en este momento que Ricardo está haciendo, Señor, en la pantalla. Atrévete en este momento a hacer una obra de fe. Toca la pantalla en este momento donde estás y toca el lugar en donde está sucediendo esa enfermedad. Y dile: Señor, en el nombre de Jesús, en este momento yo soy sano, porque mi papá que está en el cielo ha dicho que yo estoy sano. Y en el nombre de Jesús yo le creo más a mi Padre que a este dolor. Señor, quita en el nombre de Jesús todo dolor de cabeza, quita toda migraña, toda rinitis, todo pensamiento de que me va a dar COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús, saca todas esas enfermedades. Tú puedes sanar hasta el cáncer más profundo. Tú puedes hacer cualquier cosa, Señor, porque tú eres el dueño de los talentos. Padre, te creemos. Abraza a tus hijos. Si tú piensas que probablemente en este momento tu hijo ya estaba perdido y que ya definitivamente ya no lo puedes sostener en medio de la rebeldía o las situaciones, ora en este momento por él. Comienza a declarar, y estas son palabras buenas, comienza a declarar que tu hijo es un hijo de Dios y comienza a orar sobre de él. Si están allí tus hijitos, abrázalos y dile: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a mantenerme en esa unidad de amor. Gracias, Padre, por esta bendición de este día. Y si tú no conocías a Jesús, si tú dejaste probablemente de creer hace mucho tiempo en Él porque solo lo creías como algo religioso, hoy el Señor viene y te dice: cree, y esa bendición te llegará. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien en este momento que no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero pedirte, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo de adopción, que llegue en este momento y redarguya un arrepentimiento genuino para que haya un perdón de pecados. Y tú que estás en este momento allí escuchando, dile: Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y te doy gracias por esta mañana. Y te pido, Señor, que me lleves a la presencia de tu Padre, que a partir de hoy será mi Padre, para que la gloria del Señor venga sobre de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esta mañana. Gracias por haber escuchado este mensaje. El Señor está hablándonos durante todo este espacio de tiempo. Las preguntas de interacción fueron: ¿qué cualidades debe de tener una persona para que le des tu confianza? Vio que tenía relación con las preguntas, con el tema de hoy. Y la segunda pregunta es: ¿qué cosas trae abajo una relación de pareja? La pregunta nos la responde primero Lily Gus y nos dice: sinceridad, transparencia, lealtad. Y la segunda pregunta dice: la pérdida de la confianza, no solo en la relación de pareja, sino en cualquier ámbito. Tienes toda la razón, Lily Gus. Marian Alvarado dice: primero tiene que tener un corazón temeroso de Dios y una persona honesta y sincera. Y 2, ocultar cosas, la mentira. Obviamente esto es. Y por esa razón es que muchas veces nosotros dejamos de confiar en Dios porque pensamos que Dios es mentiroso. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Jessie Herrera nos dice: ser honesta con ella misma. Qué interesante esa respuesta. Y 2, la falta de transparencia entre la pareja. Importante. Manuel Muñoz, nuestro anciano local, nos dice: que demuestre lealtad, siempre se presente genuina. Esa persona demuestre amar a Dios en todo. Él presentó solo esa pregunta. Giselle Villalobos nos dice que esa persona debe de ser honesta, sincera, transparente y justa. Y la segunda pregunta nos dice que la desconfianza, la mentira y la traición son las que destruyen una relación. Derwin Orozco, otro de nuestros ancianos locales, qué bendición.
La mentira, la infidelidad, la falta de comunicación, no trabajar intencionadamente en mejorarla y dejar que la relación se enfríe. Qué buena respuesta, mi querido Derwin. La respuesta de Anita Arroyo nos dice, esta persona debe inspirar lealtad, confianza, honestidad y tiempo para conocerle. Y contestó la segunda pregunta que dice, definitivamente el irrespeto y la desconfianza. Estos síntomas desequilibran una relación. Ana Cristina Villalobos nos dice, mi confianza la tiene una persona que no sea mentirosa. Obviamente es tan importante esto, Ana Cristina. Y dos, una relación de pareja se puede perder por la falta de respeto entre ellos mismos. Priscila Zamora nos dice, debe demostrarme que es fiel, que sabe escuchar y tiene sabiduría. Esta palabra de sabe escuchar es importante, porque cuando nosotros no escuchamos a Dios y Él no nos escucha, se pierde la confianza. Una relación de pareja se viene abajo como las pequeñas zorras que se comen la cosecha. En la relación de parejas, las pequeñas cosas empiezan a hacer estragos. Entre ellas, la falta de comunicación, la falta de respeto y la falta de empatía. Ok, son un montón de respuestas. Una tremenda bendición. Hoy han estado interactuando muchísimo. Y queremos darle las gracias por este espacio de tiempo. Siga interactuando, no deje de hacerlo. Y por favor, recuerde varias cosas importantes. Comunique este mensaje, agarre y copie el link y páseselo a sus amigos. Que sean las demás personas alrededor las que puedan valorar lo que esta palabra el día de hoy tiene. Quiero despedirme en este momento con palabras de bendición. Levanta tus manos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, que te decimos, confiamos en ti, Señor, te amamos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima entrega. Que Dios te guarde.